Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar acá, y así que les agradezco mucho la invitación, les agradezco a ustedes que estén aquí y también los felicito por la revista. Quería hacer algunas reflexiones sobre la protesta, que uno la puede encarar desde lados muy distintos, como nos decían, como aparece en la revista. Yo quería retomar la cuestión de la protesta desde tres puntos de vista diferentes, pero muy vinculados entre sí. Uno más vinculado con los derechos constitucionales, otro vinculado con la jurisprudencia comparada y otro con lo que llamaría los requerimientos de la democracia. Y lo interesante para mí es que son caminos distintos, pero relacionados entre sí y finalmente convergentes, o que creo que nos ayudan a converger en un mismo lugar. Bueno, creo que digamos, la mayoría de los que estamos aquí, creo que todos compartimos cierto punto de vista sobre la protesta y sobre por qué la importancia y la necesidad de protección, o sea que voy a abonar en parte esa tesis, pero también pensar críticamente sobre la cuestión para ver de qué modo no aburguesarnos en la reflexión sobre la protesta, porque digamos, va muchos años que pensamos sobre la protesta, que lidiamos con la protesta y necesitamos seguir pensando críticamente sobre la protesta. Lo primero que diría es el primer punto que mencionaba sobre las protecciones constitucionales que hay de la protesta. Yo creo que eso, en los albores de, digamos, de la revitalización de la protesta en Argentina, fue muy importante el poner sobre la mesa que la protesta, digamos, y la defensa de la protesta no debía hacerse simplemente como una demanda de tolerancia, sino hacerse en nombre de derechos. Y creo que fue muy importante en esos inicios, y pienso en los alrededores del 2001, poner sobre la mesa que estaban en juego allí, digamos, cuestiones que tenían que ver no simplemente con los caprichos de algunos grupos o de los intereses sectarios de ciertos grupos, sino que estaban en juego demandas que tenían también una traducción jurídica y que no solamente tenían un lugar en nuestro derecho, sino que podían perfectamente encajar con protecciones y garantías constitucionales. Y nuestra constitución reformada, aún con su modestia, aún con su carácter, digamos, su matriz, si se quiere, liberal conservadora, también la constitución es una mezcla de muchas cosas, pero aún esa constitución es muy exigente respecto de las protecciones básicas que se nos garantizan a todos y que tienen que ver con derechos de asamblea, derechos de petición, derechos a la crítica, derechos a la expresión. Y creo que ese primer punto, en eso que uno podría decir, este combate que hemos tenido a lo largo de años acerca de cómo pensar la protesta, hacer visible y enfatizar y subrayar ese punto, creo que fue muy importante. Señalar, y fue muy importante, yo creo que tanto en el ámbito jurídico como para las víctimas de violaciones de derechos y para quienes se veían como protagonistas de la protesta, reconocerse no meramente como protestantes, sino como sujetos que articulaban demandas en nombre de derechos y derechos de rango constitucional. Y creo que ese paso fue enormemente importante. En parte, yo creo que el aburguesamiento también de la reflexión sobre la protesta vino allí, porque, digamos, visibilizar que estaban involucradas en la protesta cuestiones tales como la libertad de expresión, digamos, yo creo que fue de una importancia sideral, pero a nosotros mismos nos llevó, yo creo eso, a cierto apelmazamiento. Uno, el pensar, yo creo que eso ha sido un error, digamos, pensar que el hecho de que uno tiene el derecho a la crítica, digamos, actúa como carta libre para terminar cualquier discusión, ¿no? Digamos, tenemos que seguir pensando sobre cuál es el modo de ejercer la crítica. Cuando tuvimos, por ejemplo, el conflicto con el campo, digamos, yo creo que muchos tuvieron un problema para lidiar con las protestas que surgieron en esos años. ¿Cómo se piensa la protesta cuando la protesta la hacen grupos con los cuales no coincidimos? Grupos que tienen
otros medios a su disposición. Eso creo que es importante entonces preguntarnos críticamente qué nos preocupa y de qué hablamos cuando hablamos de protesta, y yo creo que eso se nos obligó, nos vimos obligados a hacer un refinamiento de nuestra reflexión, vinculado, yo diría, por un lado, con cuál era el tipo específico de derecho cuestionado, cuál era la gravedad del daño que se infligía a un cierto derecho, y cuáles eran, por ejemplo, los medios alternativos institucionales y extrainstitucionales que uno podía tener para ejercer por otros modos la protesta. Por supuesto, yo creo que si el daño que uno tiene no es de un cierto tenor, y si uno tiene, por ejemplo, medios alternativos para hacer conocer su queja, entonces, bueno, y tal vez ese sea el caso de muchos de los que protestaban en el caso de los cortes del campo, digamos así, el acercamiento a la protesta debe ser diferente, no porque esos grupos no tengan derecho a la protesta, sino que el tipo de protección constitucional que merecen debe ser diferente. Y a lo mejor eso también se aplica a estudiantes hoy tomando el colegio por la cuestión del aborto. Digamos, otra vez, tienen derecho a la protesta, tienen derecho a la crítica, tienen derecho a acciones, yo diría, digamos, que confronten con el derecho, pero también tenemos que pensar eso, cuál es la gravedad del derecho afectado, cuáles son los medios de los que disponen, cuáles son las formas alternativas, si son formas alternativas similarmente eficaces las que disponen. Entonces, para pensar cuál es el tipo de protección que debemos darle. Simplemente lo que anotaría entonces sobre este primer punto es algo para mí muy importante, que es el reconocimiento de lo que estaba en juego. No era simplemente aparecían en estos casos, por ejemplo, el derecho de que los que se veían afectados por un corte de ruta. No, también del otro lado hay reclamos que tienen el estatus de derecho constitucional. Y no solo eso, sino que además tiene un derecho constitucional de un tipo muy especial. Otra vez, para mí no hay derecho constitucional más importante, sí, en términos de lo que yo llamaba el primer derecho, que el de la expresión crítica. Y entonces hay algo ahí que se juega y que es demasiado importante y que merece, como yo diría, una protección hasta el último momento. Es lo último que debemos soltar, o sea, es la última ficha que debemos soltar, la última mano que debemos soltar es esa. Digamos, tenemos que proteger hasta último momento la voz del crítico político, y volveré sobre eso. Entonces, ese reconocimiento yo creo que es especialmente importante, pero también nos vemos exigidos a hacer un refinamiento acerca de qué es lo que defendemos, por qué lo defendemos, hasta dónde lo defendemos, cuándo lo defendemos, etc. Una manera de hacer este refinamiento, aunque alguna cosa dije, de una manera adicional, al menos para mí fue muy iluminador el entrar en contacto con jurisprudencia comparada y ver, bueno, muchas decisiones muy importantes. Para mí, por ejemplo, fue muy importante el pensar una decisión que marcó en realidad a buena parte de la doctrina que estudia sobre la libertad de expresión y sobre la crítica política, un caso como el New York Times versus Sullivan, que tuvo mucha repercusión también en América Latina y que tuvo traducción en muchos otros casos también en Argentina, el caso Morales Solá, el caso de Triaca en su momento. Y a mí lo que me enseñaron ese tipo de casos es a pensar mejor qué hacer en esas situaciones de conflicto de derechos, porque, digamos, primero, ese primer gran paso era el reconocimiento de que no era que simplemente había derechos de un lado y del otro lado las quejas de algunos intereses sectoriales. No, eran derechos contra derechos, pero además eran derechos de un nivel muy alto. Y yo creo que casos como el de New York Times para mí fueron muy iluminadores en el reconocimiento de que pocos derechos merecen una protección más alta que el de la crítica al poder, la crítica al gobierno establecido. La idea de que, digamos, en una democracia representativa, y después volveré sobre la cuestión democrática, digamos, en donde delegamos tanto poder a las autoridades en términos de control digamos, de la bolsa y la espada, del dinero y de la fuerza, es extraordinariamente importante que como compensación de esa delegación que hacemos de poder, nos reservemos el derecho a la crítica, y por eso
como la Corte presentara en ese caso, New York Times versus Sullivan, las situaciones de conflicto de derechos nos ponen en una situación desgraciada, que es muy posiblemente, seguramente, vamos a perder algo que nos importa. Situaciones de conflicto de derechos, como en el caso de Sullivan, digamos, el derecho al honor del funcionario público al que se lo había denunciado por el exceso en el ejercicio de la fuerza policial, con información que en ese caso había resultado ser falsa, o parcialmente falsa. Entonces había, sin duda, una afectación al honor del jefe de la policía de ese momento. Pero lo que dijo la Corte en ese momento, por eso es una enseñanza, insisto, muy importante en cuanto a cómo pensar el conflicto de derechos, es, vamos a perder algo que es muy importante. No lo perdemos para siempre, pero lo perdemos en este caso, y es una desgracia para el derecho perder algo, sacrificar algo, en este caso el honor del policía, es lo que vamos a desplazar. ¿Por qué? Porque la última mano que soltamos es la de la crítica política. El principal derecho que organiza nuestra decisión constitucional es el de tener un debate público lo más robusto, amplio, desinhibido posible. Y eso es el faro ordenador de esta cuestión. Otra vez, no para pensar, y ese es otra vez el riesgo del aburguesamiento, no para pensar que la libertad de expresión agota todo. Yo creo que también muchos de nosotros entramos en la retórica de, libertad de expresión. No, la libertad de expresión finalmente es un medio para denunciar la violación de otros derechos, típicamente derechos sociales. Entonces ha habido una fascinación y una obnubilación. Yo mismo puedo haber contribuido, digamos, a poner la sobreatención en la libertad de expresión, que es absolutamente crucial, y eso estratégicamente además fue muy importante para decir, ojo, que aquí se juega algo que ustedes siempre quieren, jueces, quieren proteger de otros modos, cuando protegen al periodista, cuando protegen al artista contra la obra censurada. Esto también es expresión crítica, merece una protección especial. Pero la libertad de expresión que queremos proteger debe ser entendida normalmente como un medio constitucional a través del cual defendemos la vigencia, la protección de otros derechos constitucionales, típicamente derechos sociales. Entonces, que la centralidad y la crucial importancia de la protección de la libertad de expresión no nos ciegue a nosotros de lo que estamos queriendo proteger en el fondo, son otros derechos también de nivel constitucional que tienen que ver con derechos sociales básicos. Pero eso, casos como el New York Times nos ayudaron a pensar cómo lidiar, cómo transitar y con qué razones argumentar en situaciones de choque de derechos. Bueno, hay razones de todo tipo para pensar que la crítica política merece una protección muy especial. Y yo diría una última vuelta de tuerca en el tema, que es una última vuelta de tuerca especialmente importante para las sociedades latinoamericanas, para países como la Argentina, que no solamente la expresión merece una protección especial, y dentro de la gama de expresiones posibles, porque expresión es también expresión comercial, la pornografía también es expresión, el insulto también es expresión. Dentro de las expresiones nos importa especialmente una expresión, que es la expresión de la crítica política. Y la vuelta de tuerca adicional que yo agregaría, especial para sociedades como la nuestra, es la protección especial de la expresión que es crítica política, hecha por grupos que tienen dificultades especiales para expresarse por razones ajenas a su responsabilidad. Esto es, hay muchos grupos en nuestra sociedad, y tal vez los que más padecimientos tienen en términos de derechos, que tienen especiales dificultades para hacer visibles esas quejas que nos refieren a otro tipo de derechos sociales. Entonces, ahí hay algo extra especial. Expresión de crítica política, expresión de crítica política hecha por grupos que tienen dificultades especiales para llegar al foro público por razones ajenas a su responsabilidad. Y el último punto que haría, que finalmente es el que a mí más me interesa, es un punto jurídico, pero también extrajurídico. Es un punto que es el background de toda la reflexión jurídica que gente como yo hace, que es la cuestión vinculada con los requerimientos democráticos. Otra vez, democracia es un concepto especialmente indeterminado, disentimos sobre cómo pensar la democracia, pero yo creo que, o yo propondría al menos, en una definición, yo diría relativamente de sentido común, pero también una reflexión que tiene mucha apoyatura técnica, teórica, vincular la democracia con un procedimiento de discusión inclusiva.
y no es inocente ninguno de los términos que uso, este mínimo ejemplo, no sé, tengo unos 2, 5 minutos más. Un mínimo ejemplo para hacer claro lo que digo. Si nosotros tuviéramos que decidir, por ejemplo, aquí, digamos, y queremos decidir democráticamente, pongamos, si se puede fumar o no en esta sala, podríamos decir, resolvamos esto democráticamente. Y podríamos apelar a distintas modalidades o procedimientos de decisión democrática, a todos esos procedimientos que ahora les menciono, los podríamos llamar democráticos, pero fíjense qué distintos que son. Un procedimiento democrático podría ser, bueno, tenemos, imaginemos, al delegado del curso o al jefe de la delegación, o qué sé yo, que decida él o ella a quien a comienzo de año ya elegimos como nuestro delegado. Ese sería un modo que podríamos llamarlo democrático. Imaginen esta situación. Tenemos que decidir si se puede fumar o no en la sala. La gran mayoría de nosotros somos fumadores compulsivos o fumadores fanáticos y hay una persona que tiene graves problemas pulmonares. De los 99 personas fuertemente fumadores, uno con graves problemas pulmonares. La decisión de este delegado, bueno, dependerá del azar si conocía que esta persona tenía problemas pulmonares, a ver cómo decide. Pero podríamos llamar esa decisión democrática. Otra decisión que también podríamos decir es una decisión democrática sería, bueno, pongan en un papel sí o no, fumar o no, y tendríamos al final, y ese es un esquema típicamente populista si quieren, un esquema de democracia directa con los problemas propios de la democracia directa, tendríamos 99 respuestas diciendo sí, por favor, fumemos, y uno que no, y decimos, de un modo totalmente democrático, tomamos una decisión contundente, 99 contra 1. Espectacular, fumemos y esta persona tiene que abandonar el curso. Yo entiendo la democracia de otro modo, un tercer modo, al que también tenemos el derecho de llamar democrático, que es un proceso de discusión inclusiva en donde la voz especial que necesitamos escuchar es la voz del que disiente. Entonces, necesitamos que todos hablen y especialmente necesitamos prestar atención a por qué el que no nos acompaña o no nos quiere acompañar en la decisión, por qué razones no nos quiere acompañar. Yo creo, no es obvio, no es magia, que todos vamos a cambiar de opinión cuando escuchamos a la persona que dice, si ustedes se ponen a fumar, tengo que abandonar el curso. Pero claramente el procedimiento tiene que estar diseñado para eso, para que, o sea, un procedimiento, yo diría, que quiere ser justo, que quiere facilitar o maximizar las chances de que tomamos decisiones justas. Yo creo que el procedimiento que quiere tener el honor de llamarse procedimiento democrático, que nos ayude a tomar decisiones justas, es uno que estimule, que incentive, que haga algo especial para que discutamos y nos escuchemos a todos y en particular que podamos escuchar al que se queja por qué se queja. Puede ser que la persona se queja y decimos no nos importa, pero necesitamos saberlo. En la ficción del papelito ni nos enteramos que hay una persona que tiene este padecimiento. Y la pequeña anécdota, el pequeño ejemplo, lo que nos hace evidente es que para todo, no es simplemente que es importante para esa persona que tiene un padecimiento pulmonar hacer visible a todos que tiene ese padecimiento. No es solo importante para esa persona, es importante para todos nosotros. No queremos vivir en una sociedad en donde cometemos ese tipo de injusticias con quienes tienen ese tipo de padecimientos de los cuales ni siquiera nos hubiéramos enterado. Necesitamos un procedimiento democrático que nos ayude a ver eso. Y por eso es que para mí la protesta social no solamente merece una protección especial porque la Constitución lo exige, no solamente merece una protección especial porque la jurisprudencia nos ha ayudado a ver cómo operar en situaciones de conflicto, de choque de derechos y qué jerarquizar, qué poner arriba de todo, sino también por razones democráticas, porque necesitamos en una democracia, sobre todo en una democracia desigual, en una democracia que tiene una historia de injusticias, necesitamos de modo muy especial ver por qué se queja, cuáles son las razones que articula el grupo, la persona que se queja, por qué razones se quejan, y nosotros estamos dispuestos a mantener nuestra postura cuando esa persona nos hace visible esa queja. Entonces, es especialmente importante en una democracia que podamos escuchar al crítico, al que disiente. No se trata entonces simplemente de ser tolerantes. Necesitamos todos los que queremos actuar de modo justo saber por qué está molesto y que se siente molesto. Bueno, esto. Entonces, yo creo que estos tres caminos distintos, y son tres caminos, y podría uno mencionar más alternativas todavía,
convergen todos, son ríos que convergen, digamos, en el mismo mar, que es por qué tenemos razones especiales para proteger la protesta. Y nos ha ayudado ese camino, yo creo, clarificar. No es que todas las protestas pesan lo mismo, no es que la protesta vale igual porque todos recurren al mismo medio, por ejemplo, el corte de ruta. Depende, necesitamos saber cuál es ese derecho afectado, cuál es la gravedad de ese daño, qué medios alternativos tenía ese grupo, esa persona. Necesitamos de un sistema, de un procedimiento que nos ayude a visibilizar esa voz crítica. Si no lo hace, perdemos todos y la decisión también, y ese es el último punto que mencioné y me parece muy importante, las decisiones que empieza a tomar ese sistema también pierden legitimidad. Un sistema que sistemáticamente toma decisiones en donde ciertos puntos de vista son invisibilizados, es un sistema que pierde legitimidad, que tenemos todos menos razones para respetar, cuando sistemáticamente hay grupos, hay sectores que no pueden hacer visibles a los demás las aflicciones que sufren. Ese sistema que pretende imponerse a través del uso de la fuerza estatal es un sistema que merece menos respaldo de nuestra parte. Para que la decisión democrática sea una decisión que merezca llamarse democrática y que merezca, digamos, el respaldo de la fuerza, tiene que tener ciertas cualidades, y una de esas cualidades es que esté especialmente informada por el punto de vista de los críticos. Entonces, por eso es que es tarea de todos nosotros asegurar esa protección muy especial para el que disiente. Bueno.